Hola, ¿qué tal? Buen día, reciban un saludo a todos. En esta ocasión vamos a revisar la librería Bootstrap. Bootstrap es una herramienta, una biblioteca que nos permite el desarrollo de sitios web o de aplicaciones web responsivas, es decir, que se adaptan a la forma y tamaño de nuestros dispositivos móviles o de equipos de cómputo de escritorio o portátiles. ¿Ok? Según lo que nos dice aquí, el buscador fue creado en el 2011 por Twitter. Entonces, Twitter es la empresa que desarrolla esta biblioteca, pues en ese momento, pues para cubrir esas necesidades de adaptabilidad a los diferentes dispositivos, y a partir de ese momento, pues se volvió prácticamente un estándar que se integra en todos los proyectos, o por lo menos en la mayoría de los proyectos, para darle esa característica de responsividad a, a nuestras aplicaciones web. En este caso vamos a revisarla ya, dado que pues este tipo de herramientas también las llegamos a integrar a nuestras aplicaciones híbridas. ¿Okay? Cualquier buscador podemos tipear en la barra de búsquedas Bootstrap para acceder al sitio oficial de la biblioteca. ¿Okay? Una vez ahí, pues ya podemos descargar la versión que más nos acomode. En este caso yo voy a estar trabajando, o este ejemplo más bien va a estar trabajando en la versión 3.4.1. Y bueno, pues tenemos diferentes maneras de integrar Bootstrap a nuestros proyectos. Puede ser descargando el código fuente, es decir, directamente una carpeta comprimida con los diferentes archivos que se requieren, o utilizando ¿cómo se llama? Los accesos remotos al código, pues para hacer funcionar nuestro proyecto. En este caso nosotros pues lo único que requeriremos será copiar los accesos, perdón, las ligas, los vínculos para integrar en nuestro proyecto pues esta biblioteca. Para ello voy a retomar el ejemplo que hemos estado trabajando de una calculadora. En este caso yo lo nombré como ejercicio jQuery 1. Lo estoy abriendo en este momento. Y bueno, pues una vez cargado aquí el código, los diferentes archivos que forman parte de mi proyecto, pues ya se muestra en pantalla el resultado de correr este proyecto. Sin embargo, pues a esta altura yo ya no quiero modificar este código, yo quiero que ya se quede este REPL ya tal cual está. Por lo tanto, lo único que necesito es pues hacer una copia para que esa la pueda empezar a modificar y trabajar ahora integrando la biblioteca de Bootstrap. Para ello voy al menú del lado izquierdo y me voy a My Repls, y en esta parte ubico el archivo, el proyecto que yo quiero copiar. En este caso es ejercicio jQuery 1. Lo quiero renombrar, pero haciendo una copia, por lo tanto aquí voy a decirle fork. Fork lo que hace es una copia de un proyecto de almacenado en este repositorio, y lo copia hacia mi carpeta de proyectos, hacia mi sesión, pues. Ok, entonces aquí le doy fork, y lo que ha hecho a continuación es una copia de todo el proyecto tal cual está, pero le ha asignado otro nombre. Si yo quiero ir nuevamente aquí los REPLs, ya observo, ya tengo aquí una copia, ya le puso el número 2. En este caso yo lo voy a renombrar. Acá está. Le voy a poner ejercicio calculadora Bootstrap. Muy bien. Calculadora, integra jQuery y Bootstrap. Muy bien. Entonces ahí ya tengo modificado el nombre de mi proyecto. Si yo regreso nuevamente aquí a My Repos,
pues ya veo que el nombre de este proyecto ha cambiado. ¿Okay? Y ahora sí, sin ningún problema puedo trabajar. Bueno, pues la idea de integrar, como platicábamos, Bootstrap en mi proyecto es, si bien por un lado darle la característica de responsividad, es decir, que se adapte a cualquier dispositivo dependiendo de de las dimensiones de del tamaño ¿cómo se llama? Pues sí, prácticamente del tamaño de la pantalla, de si está ubicado de manera horizontal o vertical, etcétera, etcétera. Yo le voy a dar o voy a definir la distribución que va a tener el contenido para mostrarse al usuario. ¿Okay? Por otro lado, también Bootstrap integra su propia hoja de estilos, ¿vale? Lo cual nos permite un desarrollo rápido de las interfaces, ¿vale? Sin necesidad de que nosotros estemos ahora sí que pensando en los colores o más bien reutilizando lo que ya de por sí nos está ofreciendo Bootstrap. ¿Okay? Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, yo estoy integrando algunos estilos como los colores de los botones, el comportamiento, etcétera, etcétera. Pues Bootstrap lo que hace ya es proveernos de un catálogo, algo breve, digamos muy básico de estilos, ya con sus comportamientos, con tamaños y todos, que nosotros aplicaremos a través del etiquetado del código. ¿Okay? Vamos a ver rápidamente cómo lo integramos. Entonces estamos aquí en la página oficial de Bootstrap. Yo lo que quiero utilizar, puedo utilizar estos tres vínculos. Los dos primeros corresponden a hojas de estilo. Como lo sabemos, pues por el formato del archivo, los dos son CSS y tenemos una hoja de JavaScript que nos provee algunos comportamientos. Si yo solamente requiero, por ejemplo, agregar responsividad, agregar algunos estilos, pues puedo solamente utilizar la primer biblioteca, la básica. ¿Okay? Copio el primer vínculo, ¿okay? Voy hacia mi proyecto y ahí lo agrego. Y con eso yo ya tengo Bootstrap en mi proyecto. Si yo corro aquí mi proyecto, observen que de entrada las dimensiones de la calculadora y los estilos que tenía definidos, que yo agregué a mi proyecto, pues ya surten un cambio, ¿no? Ya se muestra de manera distinta, y esto es porque, como yo les menciono, pues Bootstrap por defecto tiene sus hojas de estilo. ¿Ok? Vamos a agregar también la de comportamiento. Como esto es JavaScript, pues lo pongo junto con las otras hojas de JavaScript. Ok, entonces ahí está ya definido Bootstrap, más bien ya integrado Bootstrap en mi proyecto. Realmente es bastante fácil. Lo podemos hacer así o lo podemos hacer a través de el buscador de paqueterías. Cualquiera de las dos formas funciona. Si yo aquí escribo Bootstrap o apenas lo empiezo a escribir, pues me va a mostrar todo un listado de sugerencias para integrar las bibliotecas. Acá viene Twitter Bootstrap, bla bla bla, ¿ok? Muy bien, entonces ya está ahí integrado Bootstrap, pero como yo ya integré algunos estilos, pues de hecho no he aplicado como tal los estilos de Bootstrap a, por ejemplo, los botones o el display, etcétera, etcétera. Vamos a ir a nuestras hojas de estilos. ¿Okay? Aquí yo tengo definidos ciertos valores para los botones, para los que son botones de números, para los que son botones de operadores, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, lo único que voy a hacer es pues dejar, por ejemplo, los estilos que tienen que ver con el bordeado de la calculadora y la parte del display, y lo demás vamos a comentar. Ya lo borré.
Ahí está, ya lo comentamos. Todo ya está comentado. Si yo nuevamente aquí corro mi proyecto, pues se darán cuenta que ya no está mostrando todos los estilos, las propiedades de estilo que yo ya había definido. Pero bueno, esto no implica que ya hay que comenzar de cero, sino más bien lo que tenemos que hacer es agregar el etiquetado que nos provee Bootstrap para agregar estilo a nuestras interfaces. Entonces lo primero es empezar a definir qué etiquetas son las que nosotros usamos para cada elemento de HTML a la cual le quiero aplicar algunas propiedades de estilo. En este caso estamos trabajando con botones. Entonces Bootstrap nos dice, bueno, pues yo tengo una clase, propiedades de ¿cómo se llama? De estilo para botones. Lo único que tienes que hacer es agregar la clase btn, ¿ok? A tu elemento de HTML, y con eso yo ya sé, Bootstrap, la biblioteca de Bootstrap, ya sé que eso es un botón, ¿ok? Hasta ahí todo está muy bien. Ahora vamos a decirle, bueno, pues necesito agregarle un estilo en particular. Ay, caray, aquí nos está mostrando, déjenme revisar. Ya vi mi error. Lo que pasa es que yo estoy agregando el etiquetado dentro del identificador y pues obviamente eso no es coherente. Estaba diciéndoles que hay que agregar clases, ¿okay? Entonces necesitamos agregar un atributo class. Ahora sí, btn. Observemos qué es lo que sucede. Observen cómo aquí el botón de limpiar aquí el display, pues ya de entrada surtió una modificación, ¿vale? Ya no se marcan los bordes del botón, ya se ve con un padding más amplio, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si ahora le agrego el siguiente etiquetado, que en este caso, por ejemplo, es una clase para darle color? ¿Okay? Y ahí está. ¿Okay? Entonces yo tengo diferentes clases para ir agregando estilos a cada elemento. Si dentro yo le digo que es btn, entonces todos los botones tendrían que mostrarse de entrada pues con un padding más amplio, con bordes sin remarcar, etcétera, etcétera. También le puedo agregar colores. ¿Cómo sé qué elementos me provee Bootstrap? Bueno, pues aquí en la página oficial, si yo me voy a componentes, ahí me dice, por ejemplo, qué elementos yo puedo utilizar con Bootstrap. En este caso, por ejemplo, estoy utilizando estilos a través de clases de botones. Okay, entonces aquí tenemos botones, estos son agrupamientos. A esta parte yo quiero llegar. Observen, ¿sale? Tengo botones, ¿sale? Y dependiendo de la clase de botón que yo invoque, pues entonces se va a mostrar cierto estilo. Por defecto, si yo no le pongo el tipo de botón, me va a agregar el estilo default. ¿Okay? Si yo quisiera un botón azul, pues invoco la clase primary. Si yo quiero uno verde, success. Si yo quiero un azulito, o esto se llama azul aqua, me parece, es info. Si yo quiero un amarillo, warning. Si yo quiero uno rojo, danger. Así que si por ejemplo yo quisiera que el botón de limpiar se mostrara amarillo, pues le digo warning. ¿Okay? Y ahí ya se muestra el color amarillo. ¿Okay? Y lo mismo aplica para todos, de tal suerte que si yo necesito aplicar estos estilos para los demás botones, pues lo único que tengo que hacer es, en el caso de los botones que no tengan atributo class, pues agregárselo. ¿Okay? Este que sí tiene atributo class, pues lo único que tengo que hacer es agregar el etiquetado, ¿no? A ver, btn para que sea botón, y luego btn, por ejemplo, primary. ¿Okay? Y ahí ya se muestran, digamos que las diferencias. Bueno, estos son operadores, vamos a ponerle otro color, vamos a ponerle, por ejemplo,
info. Ok, sabemos. Y todo lo que sea operador vamos a darle de tipo info. Botones de tipo info. Ok, bueno. Entonces de entrada pues ya se marcan ahí algunas diferencias con relación a los demás botones, ¿no? Que no tienen ningún estilo y que pues se muestran de manera distinta. Por ejemplo, también puedo definir el tamaño del botón. En este caso, si nosotros observamos los botones, entre botón y botón hay diferentes separaciones y esto es porque no están ocupando todo el ancho de la celda. Recordemos que esta es una tabla. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos nosotros es ajustar el tamaño a un botón más grande o decirle en la hoja de estilos que se ajuste al 100% del ancho de la celda. ¿Okay? Si yo quiero agregar un tamaño a través de alguna clase de Bootstrap, pues nada más le agrego una etiqueta que diga, por ejemplo, btn, botón, y a continuación la proporción de tamaño. Si yo, por ejemplo, le digo LG, entonces le estoy diciendo que va a ser un botón largo o grande. ¿Okay? Y observamos cómo, además del tamaño que ya tenía lo vuelve a incrementar, le da un tamaño más grande todavía. ¿Okay? Por defecto viene en tamaño normal. Si yo le doy, por ejemplo, al siguiente botón, que es le digo btn xs, le estoy diciendo que eso va a ser un botón pequeñito. ¿Okay? Y md pues es un botón mediano. ¿Okay? Todos vamos a dejarlos como botones grandes. ¿Okay? Ahí está un botón grande. Y lo mismo quiero para los demás botones grandes. Ahí está, ya son todos botones grandes. ¿Ok? Lo único que falta es ajustarlo al tamaño de la celda. Eso sí lo puedo hacer en mi hoja de estilos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la hoja de estilos donde yo había comentado la parte de lo voy a poner hacia abajo. Ok, perfecto. Entonces no hace falta el padding, no hace falta el border. Lo único que hace falta es el ancho. Y ahora sí, todos tienen un ancho más amplio. Si yo quiero, por ejemplo, definir un espacio entre los botones, pues ahí sí ya lo puedo agregar a través a lo mejor de los estilos de la tabla. ¿Okay? A lo mejor un porcentaje más menos amplio, o desde aquí a lo mejor le doy 98% para que se vea un espacio entre botones. Ok, muy bien, entonces ahí está, ya agregué estilos a mis botones y pues ahora lo que resta es agregárselo a todos los demás. Muy bien, pues yo ya agregué el diferente etiquetado para los botones, por lo tanto pues ya ahora mi calculadora se muestra de la siguiente manera, pues donde yo logro observar que ahora sí todos los botones tienen cierto estilo aplicado mediante el etiquetado según la biblioteca de Bootstrap. ¿Vale? Esto ya no implicó que en mi hoja de estilos pues yo hiciera más, lo único que he agregado en la hoja de estilos es el ancho de los botones porque yo necesito que los botones tomen el tamaño del ancho de la celda. ¿Okay? Si yo quisiera, por ejemplo, en este caso agregar un margen superior e inferior, pues a lo mejor aquí sí lo agrego para que se vea todavía un mayor espaciado entre entre los botones. Déjenme ver si esto se ve. No, esto no se ve. Es que estamos entre celdas, entonces vamos a agregar aquí table y PD. Vamos a ver si con esto se agrega correctamente el espacio entre las celdas. A ver si se ve un poco. A ver, déjenme ver. A ver, en lugar de padding.
perfectamente. Entonces con esto estamos agregando un margen entre botón y botón, donde ahora sí se nota de manera muy clara la separación entre los botones, para que ahora sí parezca más una calculadora. Aquí también podemos nosotros agregar, por ejemplo, un margen más amplio, a lo mejor para el display. A lo mejor ahora sí con botones redondeados. Ese ya lo teníamos por acá. Al display, agregarle un border radius de 5 píxeles. Ya se ve más redondeadito, un poquito más, unos 7. Okay. Y por ejemplo un margin superior e inferior de 5 píxeles, pero a los lados nada. Muy bien, ahí ya se muestra más parecido a lo que nosotros necesitamos, y sigue funcionando normal. Entonces observen cómo Bootstrap nos provee todos estos botones de clase. Observemos también, por ejemplo, que en el caso de algunos caracteres como acá, pues se ven muy pequeñitos, a lo mejor necesitaríamos que fueran más grandes, etcétera, etcétera. También algo que nos provee Bootstrap es, por ejemplo, pues, bibliotecas de iconos, para que los usuarios de la biblioteca ya no estén, digamos que, ¿cómo se dice? Pues desarrollando sus iconos, sino que rápidamente podamos utilizar uno de los que está en la librería propia de Bootstrap. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera utilizar el signo de más que me provee la biblioteca de Bootstrap, lo único que tengo que observar cuál es el nombre de la librería, más bien del icono. ¿Okay? Y lo estoy viendo, la librería se llama Glyphicon, es la librería por defecto de iconos de Bootstrap, y el icono se llama Glyphicon Plus. Pues necesito nada más el nombre, y aquí dentro de mi código voy a donde está el botón con la operación y sustituyo ese carácter por una etiqueta de HTML, etiqueta I, y aquí pego el nombre de ¿cómo se llama? El nombre del icono. Glyphicon es la biblioteca y Glyphicon Plus es el nombre del icono. Todo como un elemento I. ¿Sí? Así observemos que ahora lo que está mostrando aquí no es el carácter del carácter más, sino más bien es un icono. Y lo mismo puedo hacer con el carácter con el icono de la resta. Sustituyo. ¿Por qué lo hacemos? Pues porque es mejor mostrar el icono, que no va a surtir ninguna modificación importando el dispositivo. Ahí abrimos nuestra etiqueta, la cerramos y pegamos el nombre. Perfecto. Este del menos, y así cada uno de los iconos de por lo menos las operaciones básicas. Muy bien, ya agregué un otro más, y por ejemplo en el lugar de la letra C, para indicar el borrado de los datos que están en el display, pues yo por ejemplo le agrego un icono de borrar, ¿no? Bueno, entonces con esto pues nosotros ya modificamos por lo menos la interfaz, pero falta todavía, digamos, definir la proporción que va a tener nuestra calculadora ya dentro de un dispositivo móvil. Hasta el momento solo hemos, digamos, establecido la apariencia de nuestra calculadora, pero no hemos definido qué proporción va a tener la calculadora en la pantalla dependiendo del dispositivo móvil. Si nosotros, por ejemplo, vemos nuestra calculadora a pantalla ahora sí que completa, pues aquí se muestra el dispositivo. Ok, yo no sé qué comportamiento va a tener, por ejemplo, cuando
lo vea ¿cómo se llama? En un dispositivo móvil. Observemos en este momento, por ejemplo, aquí en mi navegador acabo de activar digamos la herramienta de ¿cómo se llama? De apariencia de dispositivo móvil para ver cuál es el comportamiento, cómo es que se visualiza, y pues ahí se muestra, ¿sale? Acá en la parte superior estoy observando cuál es el modelo del dispositivo móvil en el cual lo estoy mostrando. Observen cómo la calculadora en todos los casos guarda la misma apariencia y proporción, es decir, no se está ajustando al dispositivo, y pues esa no es la idea. La idea es que dependiendo del dispositivo pues se ajuste al contenido de este para que lo pueda operar el usuario de manera cómoda, de manera correcta. Bueno, entonces vamos ahora a definir ¿cómo se llama? La distribución del contenido utilizando la librería de Bootstrap. Para ello es importante pues identificar digamos un modelo muy básico que utiliza Bootstrap, y a este modelo básico se le conoce como el modelo de rejilla. Y bueno, pues ya en pantalla estamos viendo una página donde nos habla rápidamente de este sistema de rejilla. Este sistema prácticamente se ha mantenido desde el inicio de operación de la librería y hasta en las versiones más actuales. Entonces, lo importante es entender el concepto. Entonces tenemos que agregar nuestro contenido dentro de un div, ¿sale? O contenedor genérico, y etiquetarlo con las siguientes dos opciones. Con la opción class container o class container fluid. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, porque si yo lo etiqueto con class container, entonces estoy diciendo que este contenido va a ser estático, es decir, el tamaño no va a modificarse, ¿vale? La proporción de ese ¿cómo se dice? De ese contenido. Mientras que cuando yo lo etiqueto como container fluid, entonces estoy diciendo que ese contenido va a estar modificándose en su proporción. Ok, entonces lo primero es agregar y meter todo el contenido dentro de un div, un contenedor genérico. Ok, a continuación yo tengo que definir renglones, ¿vale? ¿Cómo defino los renglones? A través de otro contenedor etiquetado con la clase row, ¿vale? El row pues es como se traduce una fila, ¿no? O en este caso un renglón. Entonces además del container tengo que meter dentro de él un row, y una vez que yo tengo un row, ahora sí puedo definir las columnas, ¿ok? Y las columnas también se definen como un div de la clase col, ¿vale? Si nosotros ponemos cols xs, estamos diciendo que va a estar o que va a guardar una proporción más bien es la proporción que va a tener el contenido para un dispositivo muy pequeño. Acá dice menor de 768 píxeles. Si después considero un tamaño digamos pequeño, pero no tan pequeño, es decir, que puede ser mayor o igual a 768, ¿sale? Es decir, más o menos un contenedor de 750 píxeles. Luego nos vamos con la medida, digamos que la mediana o la regular, ¿sale? Acá nos dice más o menos para qué tipo de dispositivos, como para dispositivos de escritorio, pueden ser ya para computadoras portátiles posiblemente, o para pantallas pequeñas, ¿no? de plasma o de LED, que a lo mejor pueden tener un ancho de 970 píxeles. Y finalmente el tamaño más grande, ¿sale? Que es para dispositivos igual o mayores a 1200 megapíxeles, es decir, a lo mejor para equipos de cómputo que tienen pantallas de resoluciones muy grandes. Entonces, dependiendo de los tamaños, yo defino una proporción para cada uno de ellos, es decir, puedo definir para un elemento de XML diferentes tamaños para los diferentes dispositivos en los que se va a visualizar, con la idea de que se acomode el contenido al tamaño de este, ¿vale? Y pues más o menos aquí observamos, ¿no? ¿Cuál es la idea de agregar un row? Esto va dentro de un container, ¿ok? Entonces se define una fila y dentro de la fila diferentes renglones, ¿ok?
en el caso de este ejemplo, por ejemplo, de este ejemplo, valga la redundancia, solamente se está definiendo el tamaño para un dispositivo de mediano tamaño, ¿sale? Por lo mejor para un ¿cómo se llama? Para un dispositivo o un equipo de escritorio, ¿no? O un portátil. Esa proporción la va a guardar para todos porque nada más lo estoy definiendo para, digamos que en una sola proporción. Ahora bien, el tamaño que existe, ¿sale? El tamaño que guarda todo el contenedor es 12 columnas, ¿okay? Y no más. Es decir, según Bootstrap, el ancho de cada elemento es de 12 columnas. Entonces, esto me sirve para, digamos, definir el tamaño en base a ese factor, el tamaño de mi elemento, ¿vale? Entonces observen, yo puedo hacer aquí diferentes combinaciones, ¿no? Siempre y cuando el ancho de la columna que está dado por el último dígito del etiquetado, ¿sale? Sume 12. Si en algún momento dado la suma de diferentes elementos excede 12, pues lo único que hace es aventarlo hacia abajo para que se muestre en la siguiente línea. Vamos a ver rápidamente aquí en nuestro ejemplo de la calculadora de qué estamos hablando. Muy bien, entonces una vez que estamos en nuestro código, dijimos que para utilizar el sistema de rejilla, el modelo de rejilla de Bootstrap, necesitamos un contenedor, ¿vale? Un elemento donde nosotros vamos a insertar el contenido que queremos que se muestre en nuestra pantalla. Y lo tenemos que etiquetar, ¿vale? Con la clase container. Ya tenemos ahí la clase container, nuestro contenedor principal, y ahora lo que necesitamos es un renglón. Agregamos un div nuevo y le decimos class row. Muy bien, ya tenemos el contenedor y el renglón. Que sigue ahora, pues definir las columnas. Bien. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues le decimos class y a continuación la proporción que va a tener mi contenido dependiendo de cada dispositivo, ¿vale? Entonces agrego el prefijo col para indicar que va a ser una columna y a continuación el tamaño del dispositivo. Acuérdense, en el caso de un dispositivo pequeño, ¿vale? Utilizo XS, que es lo que yo estoy agregando aquí, y a continuación digo de 1 hasta 12 cuántas columnas va a abarcar el contenido. Normalmente yo defino 12 columnas para ese elemento que voy a mostrar, porque lo que estoy diciendo es que en los dispositivos muy pequeñitos lo más cómodo para el usuario es que el contenido se acople a todo el ancho de la pantalla. ¿Okay? Por eso le digo ahí col XS12. Luego, por ejemplo, defino el tamaño del contenido para un dispositivo de mediano tamaño, una tablet o un equipo portátil, por ejemplo. Ya le digo que ocupe, por ejemplo, 8 columnas. Y finalmente defino el tamaño que va a tener en la calculadora. Por ejemplo, para dispositivos muy grandes, pueden ser computadoras con monitores de gran tamaño, que exceden los 1200 píxeles, y entonces en ese caso yo quiero que mi calculadora, por ejemplo, utilice solamente 4 columnas. Entonces ahí le digo le G4. ¿Okay? Entonces observen cómo para un solo contenido, que es en este caso mi calculadora, yo he definido 3 proporciones que dependen del tamaño del dispositivo. ¿Okay? XS los muy pequeños, MD para los dispositivos de mediano tamaño y LG para los equipos o dispositivos con pantallas muy grandes. Así que lo que resta es meter el contenido dentro de ese contenedor. Y ya lo agregamos ahí.
recuerden mantener la indentación correcta, porque bueno, ahorita estamos trabajando con un proyecto muy pequeñito, pocas líneas de código, pero el mantener la indentación nos permite, por ejemplo, hacer la retracción, por ejemplo, del código, ¿no? De manera correcta, es decir, yo ya sé que dentro de todo estas dos líneas está todo el contenido de mi tabla. Y lo mismo pasa aquí. Si yo retraigo el código, pues ya sé que dentro de estas dos líneas está todo el contenido del div, ¿okay? Y lo vuelvo a expandir sin ningún problema. Esto no ocurre o no se muestra de manera correcta si la indentación no la guardé y está desalineada, entonces retrae hasta donde encuentre, pero eso no me asegura que haya retraído todo el código de ese elemento en particular. Muy bien, ahí está. Si yo corro ahí mi proyecto, pues ya yo veré ahorita. Acá no he notado ninguna diferencia, dado que pues estoy utilizando, digamos, aquí ¿cómo se llama? Nada más una parte de la consola. Pues observen, aquí está mi calculadora. Pareciera que aquí hemos agregado un margen, pero en realidad lo que ocurre es que nuestra pantalla en este dispositivo, que tiene aproximadamente 1300 por 920 píxeles la pantalla, lo que ha hecho es tomar una proporción de 4 columnas, es decir, vamos a poner aquí unas líneas rápidamente. De aquí hasta acá hay 12 columnas, ¿okay? Pues aproximadamente hasta acá, de aquí a acá hay 6 columnas, ¿okay? Si yo voy a mi código, yo dije que lo que quería era que digamos mi calculadora, la columna para un dispositivo muy grande tuviera un ancho de 4 columnas. Así que más o menos por acá están 3 y por aquí precisamente estarían 4 columnas. ¿Okay? 4 columnas. Por lo tanto, lo que hace Bootstrap es acomodar el contenido que yo ya he puesto en ese contenedor en 4 columnas. ¿Okay? ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita lo único que hizo es que mi contenido tal cual lo puso dentro de esas 4 columnas. Y no le interesa más porque yo ya no le dije, por ejemplo, que ocupe todo el ancho de ese contenedor. ¿Okay? Vamos a verlo con la vista del dispositivo móvil. Okay, observen, ahí está a 6 columnas y ahí está a 12 columnas. Sin embargo, como yo no le he dicho que ocupe todo el ancho del contenedor, pues se muestra de manera estática. Vamos aquí a nuestro código y le decimos, ¿sabes qué, calculadora? Quiero que ocupes todo el ancho del contenedor. Así que si ahora corro mi calculadora, vamos a observar nuevamente. Observen que ya se muestra más ancho. Vamos a agregarle ahora dentro del etiquetado fluid. ¿Okay? Y observen cómo ahora el contenido que antes se mostraba estático, lo que hace es acomodarse a todo el ancho de la columna. ¿Vale? Entonces ahorita, si yo ya lo veo en dispositivo móvil, observen cómo la calculadora ya se acomodó todo el ancho al dispositivo dependiendo la proporción que yo le dije. En este caso, como este es por ejemplo una pantalla de un smartphone, entonces se ocupa de
Entonces lo que hace Bootstrap es acomodarlo a todo el ancho del dispositivo. Observen. ¿Okay? Y pues cambio, por ejemplo, de dispositivo móvil y lo sigue acomodando. Ahora vamos, por ejemplo, a una tablet, iPad. Observen ahí, estamos de manera vertical. Aquí se ven los píxeles que ocupa. ¿Okay? Como yo estoy ocupando más de 700, vamos a ver, de 750 píxeles, entonces lo que hace es darle la siguiente proporción, es decir, un dispositivo mediano. Para el dispositivo mediano yo dije que ocupe 8 columnas, por lo tanto no ocupa el 100% de la pantalla, ni tampoco ocupa la mitad que acá serían acá 6 columnas, sino ocupa otras 2 más para que ocupe 8. Ahora, fíjense cómo nuestro display se encuentra pequeñito, y esto es porque nosotros no hemos definido el comportamiento del display para los diferentes tamaños. ¿Okay? En todos los casos siempre tiene el mismo tamaño, pero lo único que vamos a agregarle es la propiedad de ancho al 100%. Por lo tanto, ahora sí nuestro display ocupa el 100% del ancho de la calculadora, no importa qué dispositivo tengamos. ¿Okay? Este es el comportamiento que tendrá nuestra calculadora, por ejemplo, en un smartphone, ¿vale? De manera horizontal y de manera vertical. ¿Okay? Muy bien, espero que haya quedado claro el concepto de cómo utilizamos Bootstrap para nuestro proyecto, de cómo utilizamos o implementamos el modelo de rejilla, ¿okay? De la diferencia que existe entre un contenedor de tipo container y uno de tipo container float, ¿vale? La necesidad que tenemos de agregar renglones y cómo definimos la distribución del contenido dependiendo por un lado del tamaño del dispositivo en píxeles y de la cantidad de columnas que se van a utilizar dependiendo de ese dispositivo. Que tengan muy buen día, nos vemos en el siguiente video.